Compañera, ¿qué fue el sábado? Tengo videos, tengo todo. Video. ¿Quieres ver? Sí, a ver. Prueba. Soy una primera. Y vamos a agregar información extra en la pieza. Cool PPT. A ver. Críticos, a ver. Se nota que la única que tú te ves Vero. Porque chili. Calla. Pásame, dame. Pero en otra, sí, pero cantando. Si vos obviamente uno no se escucha ahí, no se está gritando. No escucha nada. Ni no escucha nada, pero nada. Creo que la quiere. Mira, le he venido en botitas. ¿Qué te has fijado en semáforo? Yo no fui a ninguna fiesta. Fue todo joda, le mandé foto a Fabio. Compañeros, es un pantufla. ¿Sí o no? Botitas. Listo, muy bien. Sí, buenas tardes, ahora sí. Vamos a empezar nuestra reunión del día de hoy sobre las infecciones de tracto gastrointestinal. La semana pasada estuvo el doctor Pareja, ¿correcto? Viendo el desarrollo de algunas virus dio o bacterias. Bacterias, ¿no? Ya. Sobre bacterias. Bacterias como cuáles, por ejemplo, salmonella, ¿correcto? ¿Cuál otra? Escherichia coli, Shigella dysenteriae, muy bien. ¿Cuál otra? Vibrio cholerae, muy bien. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? El Murray. Las 4 que se vieron. Muy bien. Entonces, esas bacterias, señores, evidentemente causan trastornos gastrointestinales muy importantes. No solamente a niños, como habrán visto, sino también a adultos o también a personas inmunodeprimidas. Pero yo les pregunto, por ejemplo, si se tratara de que un niño se está afectando con la aparición de una infección bacteriana o inclusive viral, como vamos a ver el día de hoy, ¿qué es lo que consideran ustedes más relevante de iniciar acción cuando ven a un paciente, a un niño, por ejemplo, que tiene, por decir, una diarrea profusa, una diarrea constante, una diarrea que no se detiene, que no para? ¿Qué creen ustedes que sería lo más importante teniendo a un niño con una diarrea especialmente relevante y abundante cuando llega ese niño con su padre al consultorio de ustedes? Evitar que se deshidrate. Responder por acá, reponer líquidos. Claro que sí. Claro que sí. Imagínense ustedes a un bebito de 8 meses, 1 año, que está perdiendo constantemente líquidos, y no solamente líquidos, sino también electrolitos a través de la diarrea a esa edad. Si está perdiendo electrolitos, ¿qué está perdiendo? Sodio, cloruros, calcio, potasio, etcétera, etcétera, ¿correcto? Entonces, dígame o no si esos electrolitos, esos minerales, no son sumamente importantes para funciones importantes también, valga la redundancia, para el cuerpo humano, por ejemplo, a nivel cardiovascular. ¿Qué pasaría si un niño encuentra disminuida su función cardiovascular porque hay una alteración a nivel de electrolitos, por ejemplo, el sodio, ¿no? Entonces, tranquilamente, un niño a esa edad podría tener problemas. Muy amable, gracias. A ver, mientras van colocando van actualizando el micrófono, tranquilamente un niño podría tener problemas muy serios a esa edad a nivel cardiovascular y podría fallecer por un cuadro diarreico. Sería lo más importante, ¿verdad? Claro, de manera paralela
se tendría que hacer también la investigación de cuál es el patógeno causante. Hacer la investigación de cuál es el patógeno causante de ese cuadro. Ya veremos si se trata de una bacteria, si se trata de un virus, pero antes de investigar si es una bacteria, si es un virus, de repente ustedes dicen puede ser salmonella, puede ser shigella, vamos a enviar la muestra, ¿no?, de heces, por ejemplo, al cultivo, al laboratorio, para ver si es una bacteria o de repente es un parásito, ¿no? Pero antes de eso, evidentemente, lo más importante es detener el cuadro diarreico o reponer más bien la pérdida de líquidos, de electrolitos. Eso es lo más importante. Y a toda persona, en realidad, ¿no?, sea adulto, sea niño, lo más importante, apenas se note un cuadro diarreico, es reponer electrolitos. Y en paralelo, investigar cuál es la causa, si es viral, si es bacteriana, si es parasitaria, para poder instituir el tratamiento farmacológico que corresponda en casos de cuadros diarreicos. La pregunta es, ¿cuándo ustedes consideran que existe o que hay un cuadro diarreico? ¿Cuándo ustedes hablan de una diarrea? ¿Qué es una diarrea, para empezar? ¿Qué es un cuadro diarreico, señores? ¿Qué es una diarrea? ¿Cuándo ustedes dicen, ah, usted tiene diarrea o yo tengo diarrea? Deposiciones líquidas constantes. Muy bien. ¿Qué tan constantes? ¿Cuántas veces al día? ¿Cuántos días? ¿Sí? ¿Tienen la definición de cuánto es una diarrea? ¿Cuántas veces al día? Deposiciones líquidas. Ah, importante eso, ¿no es cierto? Entonces, yo les dejo esa tarea para la casa. ¿Cuándo están hablando de una diarrea como de la que vamos a hablar el día de hoy? ¿Cuándo es y cuándo no es? Entonces, el día de hoy vamos a revisar precisamente algunos virus gastrointestinales que producen cuadros diarreicos. Por ejemplo, el famoso rotavirus. A ver, ¿cuántos hay acá? Yo me pregunto, de aquí, ¿cuántos de ustedes irán a hacer la especialidad en pediatría? Los que van a hacer la especialidad en pediatría, estoy seguro que un virus que van a ver diariamente es el rotavirus. Porque el rotavirus es un virus que infecta fundamentalmente a los niños. Causa el rotavirus la gastroenteritis infantil. Causa la gastroenteritis infantil. Y el rotavirus es sumamente, como todo virus, sumamente fácil de contagiar. Se contagia por la vía fecal-oral, especialmente en los niños pequeñitos, en los niños pequeños que van inclusive al jardín, al colegio, y ahí están. Evidentemente, si llega un niño infectado por rotavirus, con una diarrea tal vez por rotavirus, imagínense un niño de 5 años, 4 años en el nivel inicial, tal vez cómo se estará limpiando cuando va al baño, ¿no? De repente tiene sus manos contaminadas y con sus manos contaminadas llega al aula a tocar los juguetes, los lápices, todo lo que tienen los niños en el jardín. Y ahí, una vez que tocó un lápiz, ya tocaron todos los demás, ese lápiz, esos juguetes. Y ahí, tranquilamente, puede haber una diseminación especial de los rotavirus, ¿no? Entonces, el rotavirus afecta fundamentalmente a los niños. Es causa importante de la gastroenteritis infantil. Los norovirus, más bien, a diferencia de los rotavirus, afectan fundamentalmente a los adultos. Y causan la gastroenteritis, pero ya en personas adultas. Y es que los norovirus, conocidos como virus de Norwalk, son conocidos también por estar presentes en alimentos contaminados. ¿Qué tipos de alimentos? Clásica pregunta de examen. ¿Qué tipos de alimentos? Alimentos como los vegetales verdes, más que los vegetales verdes, alimentos marinos, ¿no? Por ejemplo, y especialmente los crustáceos o los moluscos bivalvos, que tienen dos valvas, dos conchitas, ¿no? Todos aquellos que tienen dos valvas, ellos son alimentos o son animales que son comestibles que pueden portar a los norovirus, conocidos como virus de Norwalk, como de Noruega, Norwalk. Los norovirus, de hecho, causan cuadros importantes, causan brotes importantes en actividades marinas. Por ejemplo, los cruceros
son muy famosos los brotes de infecciones por norovirus en los cruceros. Ustedes tranquilamente pueden googlear y colocan norovirus crucero y les va a salir el brote que hubo en el Caribe, en el crucero tal, el brote que hubo en el Caribe, en el crucero tal, en el año tal, etcétera, ¿no? Y evidentemente afecta a los adultos, porque evidentemente los niños pues no andan comiendo las comidas que comen los adultos necesariamente, ¿verdad? Entonces son los adultos los que muchas veces se terminan contagiando por los norovirus y los niños de los rotavirus. Ojo que esto no es exclusivo y a rajatabla, ¿no? Pueden haber adultos que podrían contagiarse por los rotavirus y viceversa. Pero mayoritariamente son los niños los que se afectan por los rotavirus y los adultos por los norovirus. Luego tenemos un grupo importante de virus, que son los tres últimos que ven ustedes ahí. Son los virus de la hepatitis. Los virus de la hepatitis. ¿Cuántos han conocido a alguna persona que se ha infectado con hepatitis? ¿Sí? Han conocido, ¿no? Por acá dicen que han conocido a personas que se han infectado con hepatitis. La pregunta es, ¿cuál tipo de hepatitis? La A, ¿no? La A, muy bien, la A. Podría ser la B también, podría ser la C, pero aquí hay una diferencia importante entre estos tres tipos de hepatitis. Muchas personas piensan que el virus de la hepatitis es uno solo, ¿no? O que la A es igual que el B o muy similar al C y que se parecen mucho. De hecho, hay muchas diferencias. Y de hecho, estos tres virus son totalmente diferentes. Pertenecen a tres familias diferentes, son totalmente diferentes. Son los virus de la hepatitis porque son hepatotropos, ¿no? Tienen tropismo hepático. ¿Se acuerdan qué era el tropismo? Tienen tropismo hepático. Pero más allá de ello, son virus totalmente diferentes. Empezando por su estructura microbiológica. También pasando por la vía de infección. El virus de la hepatitis A, por ahí alguien dijo, yo conozco a alguien que se infectó con virus de la hepatitis A. Ya sabrá cómo se contagió, ¿verdad? Comiendo alimentos contaminados vía fecal oral. El virus de la hepatitis A, su transmisión es vía fecal oral o por alimentos contaminados. Alguien que come un alimento contaminado con el virus de la hepatitis A, evidentemente va a contraer esa infección. O alguien que está en contacto con otra persona que tiene hepatitis A, porque el virus de la hepatitis A suele salir por las heces de las personas infectadas con virus de la hepatitis A, y de repente el mismo ejemplo que pusimos con los niños en el jardín, pero imagínense viviendo ustedes en la casa con alguien infectado con hepatitis A, de repente está convaleciente, está enfermo, no se limpió bien, en realidad tiene muchas ganas de descansar y ni siquiera pone especial atención a ese tipo de actividades como limpiarse cuando va al baño. Luego termina tocando algo, imagínense que de repente va a cocinar y toda la familia se contagió de hepatitis A. ¿Por qué? Porque las personas infectadas con hepatitis A suelen expulsar el virus a través de las heces fecales. Hepatitis A. Pero el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C se transmiten por la vía fecal oral. A ver. Se transmite por la vía sexual, vía parenteral, transfusiones sanguíneas, uso de agujas, ¿correcto? Contaminadas. Entonces, ese es el virus, esa es la forma como el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C pueden transmitirse. Bien, virus de la hepatitis B y virus de la hepatitis C pueden transmitirse. Otra diferencia, por ejemplo, si una persona se enferma con el virus de la hepatitis A, ¿cuál sería su pronóstico? Es decir, ¿cuál sería su evolución y qué esperarían que suceda con esta persona? Se enfermó con hepatitis A. Va a desarrollar hepatitis, va a desarrollar cáncer de hígado, va a desarrollar un carcinoma hepático, va a morir. Hepatitis A, ¿eh? Hepatitis A. Señores, la hepatitis A es una enfermedad que es una enfermedad aguda. Es decir, tiene corto periodo de duración. Al cabo de unos días, ya vamos a ver cuántos, nuestro organismo empieza a generar anticuerpos contra el virus de la hepatitis A. Y después que hubieron todos los síntomas del virus de la hepatitis A, es decir, ictericia, elevación de las enzimas hepáticas que vamos a ver ahora, las transaminasas hepáticas que vamos a ver ahora, luego de todo ese cuadro convaleciente,
ictericia, ¿no? Coloración amarillenta de la piel, de las mucosas. Luego de algunas pocas semanas, 2 semanas, 3 semanas, tranquilamente esa persona va a restituir su estado de salud. ¿Por qué? Porque va a generar algunos anticuerpos, que vamos a ver ahora cuáles, eso es muy importante, los anticuerpos que genera, para contrarrestar la infección de la hepatitis. Pero luego de ese tiempo, la persona va a terminar sin ningún inconveniente, especialmente si es una persona inmunocompetente. A diferencia del virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis B y de la hepatitis C son o producen enfermedades crónicas. La hepatitis por el virus de la hepatitis B y el de la hepatitis C son enfermedades crónicas. Es decir, pueden durar bastante tiempo y de hecho no solamente se quedan en esa ictericia y en esa hepatomegalia tal vez o en esa elevación de las transaminasas causadas con el virus de la hepatitis A de manera aguda, sino que más bien el tejido hepático se va deteriorando a lo largo del tiempo, y puede llevar a producir carcinoma hepático, para luego progresar a cirrosis y para luego progresar a cáncer de hígado. Y una persona puede morir por el virus de la hepatitis A, de la hepatitis B, perdón, o de la hepatitis C. ¿Está claro hasta ahí, señores? Muy bien, entonces eso de manera introductoria. Ahora vamos a ver cuáles son las características microbiológicas, clínicas y epidemiológicas de estos virus que hemos mencionado. Pero como siempre, vamos a revisar algunos casos clínicos. No tengo el puntero en esta oportunidad, pero por eso voy a estar acá más que todo para poder relatarles estos problemas de microbiología, ¿no? Como siempre les digo, imagínense que llega una mamá con su niñito, ¿no? al consultorio de ustedes y el niño llega llorando, llega con diarrea, lo ven ustedes un poco amarillo, ¿no? al bebé. ¿Qué será? ¿Hepatitis? ¿Qué será? ¿Salmonella? ¿Qué será? ¿Shigella? ¿Vibrio cholerae? ¿Escherichia coli? Tantas opciones que podrían ser. Entonces vamos a ver este problema de microbiología, este caso de microbiología, y dice lo siguiente, por favor, y les pido que puedan poner atención. Es una niña de 9 meses, que es trasladada durante la época invernal al servicio de urgencias, ¿no? A la emergencia del hospital. Va a emergencia esta niña de 9 meses. Debido a un cuadro de 2 días de duración, en el que ha presentado vómitos, diarrea acuosa y fiebre. Diarrea acuosa, fiebre y vómitos. Diarrea acuosa, dice. Yo les pregunto, ¿es lo mismo una diarrea acuosa que una diarrea sanguinolenta? ¿Quién podría causar una diarrea sanguinolenta? E. coli, Escherichia coli, ¿no? Especialmente una que han estudiado la semana pasada, la Escherichia coli enterohemorrágica, ¿no? Y solamente Escherichia coli enterohemorrágica. ¿Por qué causa Escherichia coli enterohemorrágica esa característica sanguinolenta en la diarrea? Porque tiene una toxina, ¿sí? ¿Cómo se llama esa toxina de Escherichia coli enterohemorrágica? Hemolicina, ¿sí? ¿Y qué otra bacteria causa heces sanguinolentas, diarrea sanguinolenta? Shigella. ¿Cómo se llama esa toxina de Shigella? La toxina Shiga. Muy bien, la toxina Shiga. Que también la tiene la Escherichia coli enterohemorrágica. ¿Sí o me equivoco? La Escherichia coli enterohemorrágica tiene una toxina que se llama toxina Shiga. ¿Estamos? Y esa toxina Shiga es la causante de esa característica sanguinolenta en la diarrea. Entonces, esto nos lleva a analizar que una diarrea acuosa no es lo mismo que una diarrea sanguinolenta. ¿Por qué? Por ejemplo, la diarrea causada por salmonella. ¿Cuál es el mecanismo que utiliza salmonella o vibrio cholerae para causar la diarrea? ¿Es el mismo mecanismo que usa Shigella, que utiliza una toxina?
¿O qué tiene Vibrio cholerae? ¿Qué tiene la Salmonella typhi para causar gastroenteritis o diarrea? ¿Qué tiene, por ejemplo, un virus que vamos a ver a continuación, que se llama rotavirus, para causar diarrea en los niños? No todos tienen toxina Shiga. No todos tienen toxina Shiga. Entonces, ahí les dejo algo muy importante, seguramente ya lo han revisado en la semana pasada, que han visto bacterias gastrointestinales. Yo les sugiero que analicen y vean bien cuál es el mecanismo por el cual esta bacteria produce diarrea acuosa. ¿Cuál es el mecanismo por el cual esta bacteria produce diarrea sanguinolenta? ¿Cuál es el mecanismo por el cual esta bacteria produce diarrea en forma de agua de arroz? ¿Escucharon ese término? Diarrea en forma de agua de arroz. ¿Quiénes conocen cómo es el agua de arroz? ¿Quiénes han cocinado arroz? ¿Cómo es el agua cuando cocinan arroz? Lechosa, es blanquecina, ¿no? Es un líquido blanquecino, porque es propio de la cocción del arroz. Entonces, esa diarrea es característica, esa diarrea con forma de agua de arroz es característica ¿de qué bacteria? Vibrio cholerae. ¿Seguros? ¿Sí? Es propio de la enfermedad llamada cólera, ¿verdad? Causada por Vibrio cholerae. Muy bien. Entonces, ¿está claro o está clara la importancia, señores, de poder discernir, de poder comparar, analizar de qué tipo es la diarrea que está presentando el paciente? ¿Sí? Si es niño, si es adulto, si es que comió, si es que no comió algo contaminado, ¿verdad? Entonces, ahí tienen ustedes un punto importante que les voy diciendo desde ahora, vayan analizando por qué se produce un tipo de diarrea u otro tipo de diarrea. Bien, seguimos. Entonces, presenta vómitos, diarrea, acuosa y fiebre. La paciente se encontraba bien hasta 24 horas antes de acudir al servicio de emergencia. O sea, ayer estaba bien, ayer fue domingo, ¿no? Domingo estaba bien y hoy día, al mediodía ya está en emergencia. Esa rapidez, ¿de qué les habla? De un virus, ¿no? De un virus, más que una bacteria. Podría ser una bacteria, pero principalmente puede orientarles a un virus. Una bacteria más que todo tiene que ingresar, tiene que infectar, tiene que multiplicarse, pero el virus es siempre mucho más agresivo y rápido. Entonces, la paciente se encontraba bien hasta 24 horas. Cuando súbitamente, tuvo vómitos seguidos de episodios múltiples de diarrea. La paciente rechazaba la comida y bebía muy poca agua. Los padres estaban preocupados por la posibilidad de deshidratación. La paciente rechazaba la comida y bebía muy poca agua y los padres estaban preocupados por la posibilidad de deshidratación. La familia no ha viajado recientemente fuera de Estados Unidos. Claro, este libro es de Estados Unidos, ¿no? Es decir, están queriendo decir que no han venido a Sudamérica, en donde se han podido contagiar, por ejemplo, ¿de qué se hubiera podido contagiar una persona de Estados Unidos que viene a Sudamérica? Parásitos, Yardia, dicen por ahí, Yardia lamblia, Palantidium, ya, pero esos son parásitos. ¿Y qué bacteria? En Perú, Salmonella, ¿no? Salmonella typhi, ¿no? Entonces ahí nos está queriendo decir que no hay zonas en donde pudo haberse contagiado de alguna bacteria o de algún parásito. Pero la madre señala que desde hace 3 meses deja a la niña en una guardería 3 días por semana. En una guardería, en un jardín de niños. ¿Qué puede ocurrir en un jardín de niños? Lo que les decía, ¿no? Una persona infectada con este virus, un niñito infectado con este virus, va al baño, no se limpia bien, toca distintos objetos en el jardín de niños, juguetes, lápices, materiales, y de repente otro niño, ¿qué hace con esos juguetes? Estamos hablando de niñitos, se lo lleva a la boca, ¿verdad? Se lleva a la boca el juguete y ya se contagió ya de este virus, que es causante de este cuadro. Entonces, este niño presenta además sequedad de las mucosas, no toma agua, presenta apatía, presenta fiebre, etc. ¿Qué podría ser el agente? ¿Cuál podría ser el agente causante de este cuadro? Puede ser una gastroenteritis bacteriana. Si fuera de tipo bacteriano, ¿de quién podríamos estar hablando? De Yardia lamblia, si fuera un parásito. Si fuera una bacteria, podría ser Salmonella, Shigella, Escherichia coli enteropatogénica. Correcto, Escherichia coli enteropatogénica.
La rapidez también dice por acá, ¿no es cierto? Dicho sea de paso, hablábamos de la Escherichia coli enterohemorrágica. ¿Es la única Escherichia coli que existe? No, ¿verdad? Ya seguramente ustedes se encargarán de mirar y de profundizar en el libro cuáles son las características de la Escherichia coli enteroinvasiva, de la Escherichia coli enteropatogénica, de la Escherichia coli enterohemorrágica, como muchas otras que hemos estudiado, o como otra que hemos estudiado inclusive. ¿Se acuerdan de la Escherichia coli uropatogénica, verdad? Pero entonces acá estamos viendo sobre todo la Escherichia coli enterohemorrágica por su especial importancia respecto a las diarreas sanguinolentas. Y estamos hablando de Escherichia coli enterohemorrágica, ¿no? Y respecto a cómo se llama el síndrome causado por Escherichia coli enterohemorrágica, principalmente por la toxina Shiga. Una SHU, dice. ¿Qué es una SHU? Síndrome hemolítico urémico, ¿no? Síndrome hemolítico urémico, que es causado precisamente, sus siglas son SHU, ¿no? Causado precisamente por la toxina Shiga. La toxina Shiga, eso es muy importante. ¿Quién se acuerda cómo es el serotipo de la Escherichia coli enterohemorrágica? ¿Es Escherichia coli O 147 o 57? ¿H7 o qué? ¿Cómo es la O y cómo es la H? ¿Sí me dejo entender de qué estoy hablando? ¿A qué me refiero con la O y a qué me refiero con la H? Son sus antígenos. Muy bien, doctor. Son sus antígenos. El antígeno O y el antígeno H. Estas bacterias tienen distintos antígenos. Estamos hablando de bacterias, no estamos combinando los temas ahí como para compendiar. Estas bacterias tienen distintos antígenos. Antígeno capsular, por ejemplo, que sería el antígeno K. El antígeno O, ¿en dónde está el antígeno O de la bacteria? En el lipopolisacárido. Muy bien, doctora. Muchas veces creo que les he dicho que el lipopolisacárido tiene 3 partes y el lipo-oligosacárido tiene 2 partecitas, ¿no? El lipopolisacárido, la parte más externa, es precisamente el antígeno O. El antígeno O. Ese sería el antígeno O. Y aparte tenemos el antígeno H, que ¿dónde está? El antígeno H. Nuevamente, antígeno K es el antígeno capsular, está en la cápsula. Antígeno O está en el lipopolisacárido. Y el antígeno H en los flagelos. Muy bien, el antígeno H es el antígeno flagelar. ¿Qué les quiero decir con esto? Que estamos hablando de Escherichia coli, ¿no? O salmonella también podría ser, pero Escherichia coli. Una Escherichia coli, señores, tiene una cápsula, tiene el lipopolisacárido y tiene flagelo. Pero no todas las Escherichia coli tienen exactamente el mismo flagelo. Entonces, ese flagelo que se llama antígeno H, en un caso será antígeno H1, en otro caso será H2, H3, H4, H5, así hasta decenas. ¿Por qué? Porque no todas las Escherichia coli son las mismas. Esa misma Escherichia coli puede tener un antígeno O en el lipopolisacárido. En unos casos, esa puntita del lipopolisacárido, que es el antígeno O, será de una forma, de un tamaño, y en la otra bacteria será de otra forma y de otro tamaño. Es decir, en un caso será el antígeno O1, en otro caso será el antígeno O2, y en otro caso será el O3, O4, O5, O6, O7, hasta O300. ¿Sí? Y lo mismo con el antígeno K. El antígeno K o el antígeno de la cápsula, porque no todas las cápsulas son las mismas. Entonces, esto quiere decir ¿qué cosa? Que las Escherichia coli se van ordenando y se van reconociendo por qué antígeno es el que presenta. Y por eso es que la Escherichia coli enterohemorrágica se llama Escherichia coli O 157H7. ¿7? H7. ¿Qué quiere decir? Que su antígeno O es del tipo 157 y el flagelo, ¿verdad? El flagelo es el del tipo 7. Y esa bacteria es la que causa el síndrome hemolítico urémico, porque al igual que Shigella dysenteriae, tiene la toxina Shiga entre sí. ¿Está claro? Está claro los antígenos, ¿no? Porque eso es muy importante. ¿Bien? Volvemos ahora a la gastroenteritis, en este caso, en esta niña. ¿Qué tiene esta niña? Además, ¿o qué otros virus podrían estar causando esta gastroenteritis en esta niña? Tenemos que podría estar causado por un adenovirus.
por un rotavirus o por un norovirus. Los adenovirus los vamos a estudiar en la semana de virus respiratorios, porque los adenovirus son virus también amplios, ¿no? Que tienen varios tipos y puede causar, los adenovirus causan enfermedades respiratorias, los adenovirus causan conjuntivitis, son muy famosas las conjuntivitis por adenovirus porque abundan en aguas contaminadas en piscinas, por ejemplo, ¿no? Son clásicas los casos de conjuntivitis por adenovirus cuando son contraídos en piscinas. Pero los adenovirus también causan, son tantos tipos también de adenovirus que causan gastroenteritis, que causan diarreas. Pero nos vamos a estudiar luego cuando hablemos de virus respiratorios porque ahí es donde más enfermedades causan los adenovirus. Tenemos a los norovirus, que ya dijimos, los norovirus afectan principalmente a ¿quién? ¿Adultos o niños? Adultos. Y los rotavirus a los niños. Muy bien. Entonces ya entenderán o ya estaremos viendo por dónde estamos yendo, ¿correcto? Dice aquí, criterios. La diarrea en los lactantes se debe a menudo a una infección viral. Lo que decíamos, ¿no? Niños. La diarrea en unos niños difícilmente va a ser Shigella, difícilmente va a ser, ¿cuál otra? Escherichia coli entero hemorrágica, ¿no? Pero la diarrea en los lactantes, ojo, lactantes, fundamentalmente se deben a una infección viral. Los rotavirus son muy frecuentes durante el invierno. Otro dato importante, ¿se acuerdan que decían que la niña va a las guarderías, al jardín? ¿Qué hay en invierno fundamentalmente? ¿Los niños a dónde van en invierno? Al jardín, al colegio, ¿correcto? Entonces, es en el invierno en donde suelen haber brotes importantes de rotavirus. ¿Por qué? Porque los niños, como van a los colegios, ahí están en contacto constante unos con otros niños y ahí es donde tienen menos precaución para contagiarse el uno con el otro. En cambio, en verano, tal vez un niño infectado con rotavirus, pues difícilmente va a contagiar a otros niños porque los niños pequeñitos están en su casa. Correcto. Pero en invierno, que es en donde los niños generalmente van a los colegios, es ahí donde pueden haber cuadros frecuentes de rotavirus. La disentería se puede asociar a heces hemorrágicas, en este caso no hay heces hemorrágicas. La infección por protozoos está relacionada con una exposición y con antecedentes de viajes, los parásitos, ¿verdad? Aunque también se puede asociar a las guarderías. Muy bien. ¿Qué pasó con la niña? La paciente fue hospitalizada para una hidratación intravenosa, ¿no? O sea, ni siquiera bastó la hidratación oral, ¿no? Los sueros de rehidratación, esos que compramos en la farmacia, ¿no? Sino que ha requerido hidratación intravenosa y un estudio detallado de la enfermedad. Se envió una muestra de heces para el estudio de leucocitos fecales para cultivos bacterianos. Pero lo que les decía al inicio de esta reunión, ¿ustedes esperarían 7 días a ver si era una bacteria o un virus? No, ¿verdad? Ante la sospecha, lo primero siempre es reponer los líquidos, y ni siquiera reponer líquidos por vía oral. En este caso están reponiendo líquidos por vía intravenosa. Muy bien. Y también para un estudio de virus con microscopía electrónica y para descartar un cuadro viral. En las heces no se detectaron leucocitos, no hubieron glóbulos blancos en las heces. ¿Qué quiere decir? Que muy probablemente no había ninguna bacteria. Ya nos va dando un indicio, sin necesidad de esperar 7 días a que esté el resultado del cultivo bacteriano. La investigación microbiológica de los patógenos entéricos habituales no es diagnóstica y las pruebas de huevos y parásitos para descartar protozoos y mitos fueron negativos. Entonces, todo lleva a pensar, porque se hizo una prueba antigénica en heces mediante análisis inmunológicos que permitieron determinar el diagnóstico de que se trataba de un virus llamado rotavirus. Estos virus, los rotavirus, son muy importantes, son muy especiales porque, ya vimos, afecta fundamentalmente a los niños, causa cuadros de deshidratación grave, causa diarreas graves y además, imagínense, tienen que darle hidratación intravenosa. ¿Y qué pasaría si ese niño o los padres no llevaban al hospital a esa niña de 9 meses? Imagínense. Tranquilamente moría al día siguiente, sin exagerar. Porque imagínense una niña que no solamente pierda líquidos, sino que pierda además electrolitos importantes para la función cerebral, para la función del corazón, para la función cardiovascular, etc. Pierde sodio, pierde potasio, pierde cloruros, etc. Puede haber una desregulación electrolítica, electrosmótica, y tranquilamente esa niña puede entrar en un shock y puede morir, ¿verdad? Entonces, nos vamos ahora a mirar algunas características importantes de los rotavirus. Los rotavirus, señores, pertenecen a la familia Rheoviridae.
¿no? Reoviridae, son virus ARN de doble cadena, a diferencia de los norovirus, que son virus ARN. Ajá, importante de saber eso, ¿verdad? ¿Por qué será importante saber si un virus es ARN o si un virus es ADN? ¿Cuál creen ustedes que sea un virus más estable? Miren lo que les voy a decir. Ustedes obtienen una muestra, qué sé yo, en una posta, en un distrito, en un pueblito en provincia. Obtienen la muestra de ese de un niño. Sospechan ustedes que tiene rotavirus. O que tiene un virus, ¿no? Que tiene un virus. Y lo quieren llevar esa muestra al análisis, como decía ahí, al análisis antigénico para ver los antígenos, los anticuerpos, o lo quieren llevar también para el análisis de PCR, para ver, ¿no?, el genoma. Entonces yo les pregunto, esa muestra que van a transportar, imagínense, desde un pueblito que está lejos en alguna provincia y la tienen que transportar hasta la capital de esa provincia donde recién hay un equipo analizador, ¿cuál será más estable de transportar? ¿Un virus ARN o un virus ADN? ¿ADN seguros? ¿Sí? ¿O ARN? ¿Y el ARN dónde está? En el citoplasma. El ARN está en el citoplasma, el virus está en el citoplasma, ¿no? Ajá. Yo les pregunto, ¿cuál será más fácil de conservar? ¿Cuál muestra será más fácil de conservar? ¿Cuál muestra será más fácil de transportar? ¿Un virus ADN es más estable? ¿Por qué? Porque está así más enganchado. ¿Sí? ¿Será? A ver, si alguien me dice la próxima semana, un punto más para su seminario, yo le digo a sus profesores. Causan gastroenteritis los dos, la vía de transmisión es fecal oral, como decíamos. ¿Ok? Entonces, el rotavirus, señores, es un virus que... ¿Este es un virus con envoltura o con cápside desnuda? Doble cápside sin envoltura. ¿Cómo se llaman estas estructuras rojitas que están así hacia afuera? Espículas, ¿no es cierto? Y esa es la proteína BP4. La proteína BP4. Entonces, así mirando nada más el virus, la estructura del virus, ustedes me dirán, ¿cuál es la proteína viral o estructural? La proteína estructural que entra en contacto con el receptor de la célula huésped. La proteína BP4, ¿no es cierto? La proteína BP4 es la que va a ser reconocida. Tiene 7 proteínas virales. La BP4, de hecho, es una proteína que está constituida por 2 subproteínas virales, la BP8 y la BP5. ¿Bien? Pero esa BP8 y la BP5 aparecen de manera, ¿cómo decirlo? De manera intermedia, antes de la formación final de la BP4. La BP8 y la BP5 son las que finalmente se van a juntar y van a formar la BP4. ¿Bien? Y luego tenemos distintas proteínas NSP. ¿Qué quiere decir NSP? Proteínas no estructurales. Muy bien. No forman parte de la estructura. Están ahí en el genoma nada más para codificar proteínas que no van a formar parte de la estructura, pero que van a cumplir otras funciones. Por ejemplo, una muy importante es la proteína no estructural 4, la NSP4, que se denomina entre comillas la enterotoxina del rotavirus. Ojo, no es una toxina, las bacterias tienen toxinas, pero esta NSP4 actúa como una enterotoxina propia del rotavirus. Ya vamos a ver por qué. ¿Bien? La NSP2, NSP5 también cumplen otras funciones importantes, pero no vamos a profundizar en ellas. Entonces, este virus se llama rotavirus porque, vean ustedes, parece una ruedita, ¿no? Una llanta de carro, ¿no? Y al microscopio electrónico se ve como si estuviera rodando, ¿no? Por eso se llama rotavirus, se ve como si estuviera rotando. Bien. Aquí está la BP4 precisamente, la parte más externa, que está formada por esta parte roja, que es la BP5, y las dos bolitas verdes, que son la BP8. Muy bien. Algo importante de los rotavirus es que tienen 3 grandes capas.
La capa más externa está formada, ya decíamos, por la BP4, la capa intermedia está formada por la BP7, está formada por estas proteínas que se van ordenando por capas, ¿no? Acá tenemos la capa más externa, es la BP4 y la BP7, la capa intermedia está formada por la BP6, ¿no? Estos colores que vemos acá, la más interna está formada por la BP2 y así. Pero ¿por qué les digo esto? Les digo esto porque si nos vamos aquí, verán ustedes que quien ingresa a la célula huésped es el virus de triple capa. Es el virus de triple capa. O, por sus siglas en inglés, TLP, ¿no? De Three Layer Particle, o partícula de tres capas. Three Layer Particle. En cambio, vean ustedes, ingresa la partícula de tres capas con su BP4, su BP7 en la parte más externa y es imbuida en un endosoma. Es en el endosoma en donde pierde su capa más externa, es decir, pierde la BP4 y la BP7. Y cuando pierde la BP4 y la BP7, y al liberarse del endosoma, ¿qué queda? Una partícula de doble capa, double layer particle. Doble capa nada más, la capa intermedia que veíamos, ¿no? La moradita, y la capa más interna que todavía está dentro. Esta partícula de doble capa es la que va a llegar acá a esa estructura que es ¿qué cosa? ¿El núcleo? ¿Será el núcleo o no será el núcleo de la célula? Pregunto, señores, ¿será el núcleo o no será el núcleo de la célula? No, ¿por qué? Es un virus ARN. No es el núcleo, parece un núcleo, ¿no? Pero es un viroplasma. Es un viroplasma, es una estructura que permite todavía terminar al virus de desarticularse, de desarmarse. Entonces, aquí al viroplasma ingresa ¿qué? Ingresa la partícula de doble capa para liberar ya a ¿qué cosa? Al genoma que ustedes acaban de decir, es un genoma ARN. Y ese genoma ARN va a iniciar ¿qué cosa? El proceso de replicación, que decíamos que se divide siempre en dos, ¿no? Transcripción de ¿qué? Del genoma ARN y traducción de ¿qué? De las proteínas virales, ¿sí? Entonces, en el proceso de transcripción, una vez que el genoma es liberado a esta parte del citoplasma llamado viroplasma, ese genoma empieza a transcribirse. ¿Qué quiere decir transcribirse? Multiplicarse, varios genomas ARN, hijos. Y estos genomas ARN hijos que tienen la información de las proteínas estructurales y no estructurales, se traducen precisamente en las proteínas estructurales no estructurales, se forman esas proteínas estructurales no estructurales y se juntan los ARN hijos con estas nuevas proteínas estructurales no estructurales, se juntan y forman los nuevos viriones, como ocurre ahí a nivel del viroplasma y terminan de ensamblarse en el retículo endoplasmático rugoso. En el retículo endoplasmático rugoso para que luego pueda salir el virus, los nuevos virus de esa célula a infectar a otras células. Vean ustedes acá, el rotavirus llega a este nivel, a nivel de los heterocitos. Ahí tienen ustedes al rotavirus encima, ¿verdad? Se ve esa ruedita, esa bolita ahí encima llegando. Ahí tiene su BP4, es reconocido por la célula, etc. Ingresa, se replica. Y al replicarse, señores, el rotavirus está formando proteínas virales, ¿correcto? Nuevos BP4, nuevos BP5, BP2, BP7, etc. ¿No? Nuevas proteínas virales o estructurales. Pero también está formando nuevas proteínas no estructurales. En la formación de esas nuevas proteínas no estructurales, se forma una muy importante que decíamos, la NSP4, que actúa como enterotoxina viral. ¿Qué es lo que sucede con NSP4? Con la NSP4. Esa NSP4 sencillamente en el proceso de replicación viral se escapa y va a ingresar solita la NSP4 a infectar otras células virales, otras células del huésped o la misma célula que estaba infectando inicialmente. La presencia de ese NSP4 que actúa como enterotoxina viral
va a causar, señores, una desregulación en esta hormona que se llama 5-HT. ¿Qué es 5-HT? 5-hidroxi triptófano, ¿o no? Señores, va a causar una desregulación a ese nivel, y esa desregulación, señores, lo que va a hacer es que va a aumentar la secreción, es decir, la salida de algunos electrolitos, como calcio, como cloruro de sodio que vemos ahí. ¿Eso gracias a quién? A la presencia de la NSP4, que actúa como enterotoxina viral adentro de la célula del huésped y dentro de las células de los enterocitos que tenemos. Tenemos sodio, tenemos cloruros, tenemos calcio. Al entrar esa enterotoxina dentro de la célula del huésped, causa una desregulación hormonal que luego lo que va a suceder es que va a crear una gradiente osmótica en la que el sodio, el cloruro y el calcio van a salir de la célula gastrointestinal. Y al salir de la célula gastrointestinal a la luz gastrointestinal, es decir, esto es el enterocito, ¿verdad? Este es el enterocito. Y acá, ¿qué tenemos, señores? El tubo digestivo, ¿correcto? El tubo digestivo. Si salen estas sustancias, si salen estos electrolitos a la luz del tubo digestivo, ¿qué es eso? Es diarrea. Es diarrea. Si sale líquido, si sale agua, si sale sodio, si sale cloruro, ¿qué es eso? Diarrea. Ese es el mecanismo de la diarrea viral por rotavirus. Lo mismo deberíamos comprender qué es lo que sucede con Shigella, con Salmonella, etcétera, etcétera. ¿Bien? Con Shigella, con Salmonella, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Siguiente caso. Vean ustedes. A las 48 horas de un partido de fútbol americano, 158 estudiantes acuden a los servicios sanitarios de emergencia debido a un cuadro de enfermedad gastrointestinal. Vean ustedes la cantidad, ¿no? Cuando nos dicen que los síntomas aparecen rápido, es muy probable que sean virus. Cuando nos dicen que se contagió un montón de personas, también es muy probable que sean virus, porque estos se diseminan de manera mucho más rápida que las bacterias. Los síntomas predominantes eran náuseas, vómitos y diarrea, con cefaleas, fiebre y mialgia. Todos los pacientes presentan síntomas similares. Tanto los miembros de la banda de música como los jugadores y los profesores y alumnos de ambas universidades. Hay un total de varios cientos de personas con sintomatología similar. Entonces, si les dicen que hay una tremenda diseminación entre distintas y varias personas de un cuadro gastrointestinal, ¿será salmonela? No, pues no, difícil, ¿no? Shigella, además que presentan diarrea, náuseas y vómitos, dolor abdominal. Estamos hablando muy probablemente de un virus. Ahí dice que hubo un evento, ¿no? Un partido de fútbol americano. De repente comieron algo luego, ¿no es cierto? De repente comieron algo luego a partir de alimentos contaminados, y nos dice aquí precisamente, vean ustedes, que el cuadro presentado corresponde a un brote abrupto de gastroenteritis en adultos que habían acudido a presenciar un evento. Se debe sospechar de un agente altamente transmisible procedente de un origen común. ¿Qué mayor origen común que a los alimentos contaminados, verdad? Las etiologías virales están entre las causas más frecuentes de estos brotes. Desafortunadamente no es fácil diferenciar estos brotes de los producidos por otros patógenos, y los patógenos bacterianos podrían ser responsables, y los protozoos en esta situación serían muy infrecuentes. Difícilmente podría ser bacterianos, ¿no? Imagínense un brote con una bacteria para tantísimas personas. Vamos a ver qué nos dice aquí, cuál fue la evolución del paciente. El paciente recibe tratamiento, acá está hablando de un solo paciente, ¿no? Y se recuperó tras 2 días en su hogar. Importante también, una bacteria difícilmente podría tener una tan pronta recuperación, y menos aún si no se trata con antibacterianos, ¿verdad? Hicieron cultivos, no se detectaron patógenos bacterianos ni parasitarios. La inmunomicroscopía electrónica revela la presencia de partículas virales
de 27 nanómetros en las muestras de heces de varios pacientes, incluyendo esta paciente de la cual se habla. Dato útil para definir la etiología. Estamos hablando, señores, de los norovirus. Los norovirus son virus también que tienen cápside desnuda, como vemos acá, pertenecen a la familia de los calicivirus, pero tienen un dato muy importante, que es un virus ARN o ADN. ARN, ¿verdad? Ahí está el virus ARN y tiene tan solamente dos proteínas virales, una proteína viral 1 y una proteína viral 2, que precisamente forman esta estructura de la cápsula. La proteína viral 1, aquí se va a ver mejor, la proteína viral 1, a su vez, señores, se divide en estos segmentos. Un segmento S y 3 segmentos P, en los que el segmento P1 y P1, que son 2, están al lado del segmento P2. Ese segmento P2, o los segmentos P, se llaman P porque corresponden a unas protuberancias que están en la cápside. Y esas protuberancias se ven acá, vean ustedes. Este es el segmento BP2, este verdecito. Este es el segmento BP1, el rojo, todo esto rojo. Y este es el segmento S. Estos rectangulitos son el segmento S. Y estos dos que parecen hexágonos son el segmento P1 a los dos lados, y al medio, esta puntita, esta protuberancia son el segmento P2. Eso nos muestra, señores, la cápside de los norovirus. Nuevamente, esta parte más interna es la proteína viral 2, que era esta de acá, ¿no? Que está solita acá, ¿no? La proteína viral 2, pero la proteína viral 1, esta rojita, es esta de acá, que tiene varias partes. El segmento S tiene dos segmentos, P1 acá, y tiene el segmento P2, que está aquí al medio. Es la más protuberante. Bien, y es una cadena de ARN en sentido de cadena simple. Los norovirus, señores, se transmiten muy rápidamente por los alimentos contaminados. Se conoce muchas veces como la enfermedad de los cruceros. Puede ser propio de alimentos contaminados, ¿no? Como vegetales, frutas sin lavar, etc. Pero principalmente se le asocia a estos moluscos que tienen conchitas, o se les conoce como músculos bivalvos, choros, ostiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y también otros alimentos marinos como los peces. ¿Qué es lo que ocurre con los norovirus? ¿Por qué causan la diarrea los norovirus? Los norovirus llegan, y esto se los voy a dejar para que lo puedan leer en el libro Murray, llegan a los enterocitos, y así como decíamos, señores, que en el caso de los rotavirus tenemos a la proteína NSP4 que causa todo este desorden adentro de la célula para permitir que salga fuera de la célula electrolitos y agua. ¿Cuál sería el mecanismo de los norovirus? ¿Alguien lo leyó en el libro que se supone que hemos tenido que venir leyendo para la clase? Norovirus. ¿Por qué causa diarrea el norovirus? Así como les expliqué de la NSP4, ¿quién sería el causante aquí de la diarrea por norovirus en adultos? Este no tiene NSP4, ¿no es cierto? ¿O sí? No tiene NSP4. Entonces, esa va a ser una pregunta importante que la puedan responder, porque no vaya a ser que les vengan el examen. Bien. Siguiente. Vamos terminando en esta última media hora, vamos terminando, señores, con los virus de la hepatitis. Vamos a leer, señores, sobre los virus de la hepatitis de manera especial. Permítanme un instante para poder indicarles que los virus de la hepatitis, en principio, se comportan todos ellos de manera diferente. Y acá les pido que pongan atención porque vamos a entender cómo es que se transmiten, cómo es que se presenta el cuadro de los virus de la hepatitis. En primer lugar, dice, un joven de 23 años, un joven ya adulto, 23 años, acude a la emergencia del hospital debido a un cuadro de 5 días de duración de fiebre, ictericia. ¿Qué es la ictericia?
color amarillo, color amarillento, ¿no? De las mucosas, los ojos, los labios, la lengua y la piel en general. Con eliminación de también la orina amarillenta, oscura, y de heces coloración pálida, ¿no? Heces blanquecinas probablemente, o amarillo clarito, 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 ¿no? Entonces, heces de coloración pálida. También presenta malestar, fatiga, dolor abdominal, náuseas, tal. La vista de la comida le produce náuseas. El paciente no tiene antecedentes de drogadicción por vía intravenosa y tampoco ha mantenido contactos sexuales durante los 2 meses anteriores. Hace 5 semanas acudió a una reunión familiar. Hace 5 semanas acudió a una reunión familiar. ¿Qué hay en la reunión familiar? Comida, muy bien. Ictérico, ¿no? El paciente está ictérico, presenta ahí hepatomegalia, dice ahí, hepatomegalia sin evidencia de esplenomegalia. ¿Qué es la esplenomegalia? Vaso, muy bien. La esplenomegalia, sin evidencia de esplenomegalia. Y además, vean ustedes, esto es muy importante, presenta elevación de las transaminasas hepáticas, de estos marcadores hepáticos que se llaman transaminasas. Estos marcadores hepáticos, cuando les piden ustedes una prueba de transaminasas a un paciente, ¿qué es lo que quieren ver? La función hepática, la condición hepática de ese paciente. Y aquí estos valores están elevados. AST, ALT, ¿qué es ALT? ALT, señores, transaminasas hepáticas. Alanino, aminotransferasa, ¿sí? AST, aspartato, ¿sí? ¿Ya? Entonces, importante, porque esto va a ser, son datos claves que les van a dar seguramente en un caso, en el examen, y les dicen, esta transaminasa está elevada, esta no. Entonces, importante saber los valores normales y cuáles son las funciones de estas transaminasas. Y de la bilirrubina también, de la bilirrubina. Señores, una persona, ¿por qué puede tener hepatitis? Alcoholismo, ¿correcto? No necesariamente por el virus de la hepatitis A. Una persona que bebe licor puede estar propensa a desarrollar hepatitis, a desarrollar hepatocarcinoma y a desarrollar cáncer de hígado y cirrosis y muerte por alcoholismo. Puede tratarse de una ameba, un absceso hepático amebiano o bacteriano. Puede ser una lesión hepática inducida por fármacos. Hay fármacos que causan importante daño hepático, ¿no? Hay fármacos que causan importante daño hepático. O puede tratarse de hepatitis viral o de otras causas virales como el citomegalovirus o el virus de Epstein-Barr, que son herpes virus que vamos a estudiar en la semana número 10 y en la semana número 2. Entonces, hepatitis está a todas luces, ¿no es cierto? Hepatomegalia, ictericia y elevación de enzimas hepáticas, hepatitis. La pregunta es ahora, ¿por qué será o cuál será la causa de esa hepatitis? Alcoholismo, bacterias, protozoos, virus, ¿cuál será o fármacos? Entonces vamos a ver qué nos dice ahí. La hepatitis es un síndrome clínico relativamente frecuente asociada a lesión hepatocitaria. Evidentemente, si llega un virus al hepatocito, es decir, a la célula hepática, y causa lesión hepática, ¿qué va a suceder? Agrandamiento de las células hepáticas, rotura de las células hepáticas, hepatitis, daño hepático. Causa ictericia y elevación de las enzimas hepáticas, ahí está el valor normal, de ALT y de AST mayor de 500. Creo que el caso nos decía mayor de 1000, imagínense, ¿no? Quiere decir que el hígado está ahí a full, tratando de funcionar todavía, y para eso eleva sus enzimas hepáticas. Las causas infecciosas principales son los virus de la hepatitis, que provocan una elevación de la ALT mayor que la AST. Por eso les decía, vean ustedes cuál es cuál y cuáles son los valores de cada una de estas. La hepatopatía alcohólica no causa generalmente elevación de esas enzimas hepáticas. Y la concentración de AST es mayor que ALT. La lesión hepática inducida por fármacos no es infrecuente, o sea, puede ser frecuente y se suele asociar con concentraciones muy elevadas de transaminasas. Los fármacos elevan muchísimo más todavía las transaminasas. La infección por citomegalovirus y virus de Epstein-Barr se puede asociar con elevaciones de las enzimas hepáticas, pero no presentan ictericia.
¿Se dan cuenta? Esto es diagnóstico diferencial. Tal virus puede causar tal cosa, pero no tal cosa. El otro patógeno puede causar tal cosa, pero sí tal cosa. O si es alcoholismo puede ser eso y no el otro, ¿sí? Entonces por eso es importante saber esto. Finalmente, se desarrolló un estudio antigénico de este virus y se determinó que se trataba del virus de la hepatitis A. Virus de la hepatitis A. Un estudio antigénico. ¿Qué quiere decir estudio antigénico? ¿Que evaluaron qué cosa? Antígenos y anticuerpos. Muy bien. Antígenos y anticuerpos. Eso es un análisis antigénico. Ya vamos a ver cuáles son los antígenos y anticuerpos para el virus de la hepatitis A, que probablemente sea lo más importante del día de hoy. Lo mismo que para el virus de la hepatitis B. Vamos a ver. Hepatitis B, señores. Una mujer de 27 años es atendida por el médico por varios días de duración de fiebre, escalofríos, cefalea, malestar, anorexia y dolor abdominal. La paciente señala que acude en ese momento porque ha observado un color amarillento en los ojos, ictericia, y sufre prurito generalizado que le preocupa mucho. Admite haber consumido drogas por vía intravenosa durante los últimos años y señala que ha compartido frecuentemente las agujas con sus amigos. ¿Virus de la hepatitis A? Virus de la hepatitis B. ¿Y la C? ¿Por qué no podría ser la C? Podría ser, pero vamos por partes todavía. Presenta ictericia, ¿no?, en las escleras, tiene elevación de las transaminasas. Vean ustedes, los valores normales son hasta 500, ¿no?, y acá tiene 2700, 2300. Una elevación importante de las transaminasas hepáticas. Pero ¿qué más dice acá? Podría tratarse nuevamente, ¿no?, hepatitis alcohólica, lesiones por fármacos o virus de la hepatitis. La hepatitis, lo mismo, dice acá lo mismo, ¿no? Pero acá está lo importante, que también se le hizo una prueba de serología, y yo no sé si se dieron cuenta, en el virus de la hepatitis A, decía que le habían medido en la prueba serológica o prueba antigénica, que es lo mismo, le midieron ¿qué cosa? Anticuerpos IgM, ¿verdad? IgM. Y acá, para el virus de la hepatitis C, ¿ve?, la paciente no presenta anticuerpos frente a virus de la hepatitis A ni a virus de la hepatitis C, pero sí se detecta el antígeno de superficie, así se llama, antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, y tiene estas siglas: AG de antígeno, S de superficie y HB de hepatitis B en su suero, lo que confirma que la paciente está infectada con el virus de la hepatitis B. Y le han corrido la prueba de hepatitis A. No había ni IgM ni IgG del virus de la hepatitis A, dice. Tampoco habían antígenos para hepatitis C, pero sí encontraron el antígeno de superficie para el virus de la hepatitis B, confirmando que está infectada por el virus de la hepatitis B. Vamos a ver ahorita qué es el virus de superficie, qué es el antígeno de superficie, qué es el antígeno core, que eso es lo más importante, señores. Finalmente, hepatitis C. Un hombre de 48 años acude al médico para que le realice una exploración física. Es asintomático, ojo, no tiene síntomas, pero en la prueba bioquímica se observa una elevación de transaminasas. O sea, es una persona que llega sin ningún problema. O sea, llega a una consulta así general de chequeo de rutina y no le duele la cabeza, no está amarillo, no tiene dolor hepático, no tiene ictericia, pero le hacen su prueba de sangre común y corriente y presenta elevación de las enzimas hepáticas, de las transaminasas. ¿Indicativo de qué? De daño hepático, ¿no es cierto? De daño hepático. Dice, el paciente niega que ha consumido drogas por vía intravenosa. Ok, se le cree, pero cuando se le pregunta en mayor detalle, y ahí la importancia de preguntar, vean ustedes la importancia de preguntar. Imagínense un paciente que llega solamente sin ningún problema, no le duele nada, ¿no?, y ya se iba a ir a su casa, pero al leer los resultados, ven ustedes una elevación de las transaminasas, 1240, 1450, y le preguntan ustedes, ¿no?, de manera curiosa y acuciosa, y le dice que el paciente recuerda que recibió una transfusión de sangre hace 25 años para una operación de apéndice. Transfusión de sangre, hace 25 años. ¿Qué podría haber sucedido ahí? Una infección por el virus de la hepatitis B o el virus de la hepatitis C, porque se transmite también no solamente por contacto sexual o uso de drogas intravenosas, sino también por transfusiones sanguíneas. ¿Ah? Por esa sola pregunta, imagínense ustedes, ¿no? Por esa sola pregunta.
Entonces, ¿qué nos dice el racional de este caso? Vamos a ver rápidamente. Lo mismo, pero acá dice, el paciente es remitido a un gastroenterólogo que realiza una biopsia de hígado, evidentemente, y determina la existencia de fibrosis, con formación de puentes, que son formaciones de daño hepático. El estudio serológico demuestra la infección de una infección viral crónica por el virus de la hepatitis C. Virus de la hepatitis C. No tiene ictericia, no tiene fiebre, no tiene nada de esas cosas. Solamente elevación de las transaminasas. Pero cuando le hacen una biopsia de hígado, presenta daño hepático importante. ¿Qué quiere decir eso, señores? Que la enfermedad por el virus de la hepatitis C es una enfermedad sumamente crónica. El paciente, inclusive a lo largo de los años, puede llegar a ya no tener ni siquiera ningún síntoma, solamente la elevación de las transaminasas, pero por dentro está desarrollando fibrosis hepática, está desarrollando cirrosis hepática, está desarrollando carcinoma hepático, sin ningún otro síntoma. El virus de la hepatitis C presenta una cronicidad importante. El virus de la hepatitis B también presenta cronicidad, el de la hepatitis B, pero el de la hepatitis A se presenta con el consumo de alimentos, dura 2-3 semanas, y a las 3 semanas, después de haberse puesto amarillo, con diarrea, etcétera, etcétera, se termina curando de la hepatitis A. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre los tres? Muy bien. Ahora, vamos a ver cuestiones muy puntuales que me interesa que revisemos por estos 3 virus. ¿No? Vean ustedes, virus de la hepatitis A, familia de los picornavirus. ¿Se acuerdan ustedes de algún picornavirus? ¿Cuál picornavirus hemos estudiado? ¿Se acuerdan de los enterovirus o no? ¿Eran picornavirus? ¿Sí? El Coxsackie, Coxsackie A, Coxsackie B, etcétera, ¿sí? Bueno, acá tienen al primo de ellos, que es el virus de la hepatitis A. Es un virus bien pequeñito, picornavirus, ¿no? Fecal oral, periodo de incubación, ¿no? 15-50 días. Siempre es autolimitada, ¿qué quiere decir? Que tiene periodo de límite, periodo de duración. O sea, no va a entrar en cronicidad, siempre es aguda o 99% aguda. Y puede durar hasta 12 semanas, ¿no? 3 meses, 4 meses. En el 0.1% puede presentar falla hepática fulminante, ¿no? Pero en el 0.1%. El de la hepatitis B y el de la hepatitis C se transmiten por sangre, fluidos, secreciones, sexual, etcétera, ¿no? Y de madre a niño también. Ah, yo tengo lo de la doctora. Estas sí progresan, señores, a cirrosis y a carcinoma hepático celular. A cirrosis y a carcinoma hepático celular. Puede ser en algunos casos autolimitada, pero mayormente puede desarrollar cronicidad. Estos dos sí pueden llegar a ser crónicos. Estos dos sí pueden llegar a ser crónicos. Otra pregunta importante. ¿Los 3 tienen vacuna o no? ¿Hay vacuna para quién? A y B. ¿Y C? No tiene vacuna, ¿no? Por eso es más grave también. El virus de la hepatitis A decíamos que es un picornavirus, ¿no? Ya hemos hablado bastante de los picornavirus. ¿Se acuerdan de la BP1, BP2, BP3 y BP4? El virus de la hepatitis B es un hepatnavirus. Es un virus ADN. Entonces acá muy importante. ¿Los 3 virus son ARN o ADN? ¿Cuál es ARN? ¿Cuál es ADN? Y otra pregunta importante. Acá tienen ustedes al virus de la hepatitis D y el virus de la hepatitis E. Así como el virus de la hepatitis A se transmite por vía fecal oral, el otro virus que se transmite por vía fecal oral es el virus de la hepatitis E. ¿Ok? Ojo. Y el virus de la hepatitis D, que no estamos profundizando en él, solamente en el A, B y C, pero es importante que lo sepan porque igual se lo pueden preguntar. El virus de la hepatitis D, de dedo, tiene una particularidad. ¿Quién sabe cuál es la particularidad? Para infectar a una persona el virus de la hepatitis D, ¿qué tiene que tener esa persona? Muy bien, doctor. Excelente. Esa persona tiene que estar infectada con el virus de la hepatitis B o haber estado infectada con el virus de la hepatitis B, de bueno. ¿Sí? Para que nos infectemos con el virus de la hepatitis D. ¿Por qué dirán ustedes? ¿Por qué dirán ustedes? Porque para la replicación del virus de la hepatitis D se necesitan
materiales para esa replicación que solo lo tiene el virus de la hepatitis B. ¿Bien? Y el virus de la hepatitis C es un virus de la familia de los flavivirus. ¿Bien? Pero más allá de eso me interesa ver esto de acá, esto de acá, esto de acá. Ustedes, para identificar una infección viral, ¿qué tipo de pruebas utilizarían? Pruebas, acuérdense de COVID, ¿no es cierto? Pruebas serológicas, ¿sí? Para detectar antígenos, anticuerpos, ¿sí? Pruebas serológicas o también conocidas como pruebas antigénicas, ¿bien? O pruebas serológicas para medir anticuerpos también. Número 1. Número 2. ¿Qué más utilizarían para saber de qué virus se trata? Prueba de PCR, ¿no? O la famosa prueba molecular. De las dos, ¿cuál les daría mayor certeza? Mayor certeza. PCR, pues porque está identificando qué cosa, el genoma. Es como identificar el DNI del virus, ¿no es cierto? Si les lanza que es el DNI tal, pues no puede ser otra persona. Es esa persona y nadie más. Identifica el genoma de ese virus. La prueba de PCR. Pero las pruebas antigénicas o serológicas servirán también. También, porque los virus tienen antígenos y los antígenos hacen que nuestro cuerpo produzca anticuerpos. Y si hay anticuerpos contra un virus, pues evidentemente estamos o hemos estado infectados por ese virus. La prueba de PCR es mucho más conveniente porque te saca el DNI del virus, como decíamos. Pero ¿será más costosa? Más costosa. Más complicada de realizar. Hay que transportar, ¿no es cierto? Hay que sacar la muestra, bueno, en este caso no es de la nariz, ¿no es cierto? Hay que sacar una muestra sanguínea, una muestra hepática para analizar si se trata de un virus de la hepatitis, ¿correcto? En cambio, la prueba serológica, ¿de dónde sacan la muestra? Un pinchazo nada más, ¿no? De sangre y llevan ahí para el análisis serológico, Es más barata la prueba serológica, también, ¿verdad? Eso es importante que lo sepamos, por lo siguiente. Porque el virus de la hepatitis A, señores, bien sencillo es. ¿Qué hora tenemos? 10 minutos nada más. El virus de la hepatitis A, una vez que ingresa, el virus de la hepatitis A, en su superficie, ¿qué es esa superficie? Es un antígeno, ¿verdad? La superficie de todo patógeno es un antígeno. Ese antígeno, que todavía no llegamos a inmunología, pero ese antígeno, por cultura general, ¿qué produce en nuestro cuerpo? Anticuerpos, muy bien. Este virus de la hepatitis A produce dos anticuerpos. Un anticuerpo que se llama IgG, inmunoglobulina G, y otro que se llama inmunoglobulina M o IgM. ¿Sí? Hasta ahí me siguen, ¿verdad? Yo les pregunto, tal vez por cultura general o los que se han hecho una prueba serológica lo recuerdan. ¿Quién aparece primero? ¿IgM o IgG? IgM, ¿verdad? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Y quién aparece después que el paciente se enfermó y cuando ya se está recuperando inclusive y hasta puede quedar en el tiempo? IgG. ¿Estamos claros con eso, no? Para que se acuerden pueden usar la mnemotecnia de que ¿cuál letra en el abecedario es después? La M, ¿no? Entonces la M en los anticuerpos va primero, aparece primero. Y la G, que es la primera letra del abecedario, va después en los anticuerpos. Es al revés, nada más, cambian el orden, ¿sí? Entonces, la que primero aparece es la IgM y la que después aparece es la IgG. Como ven ustedes ahí en ese cuadro. En este cuadro tenemos el curso de la infección de una persona por hepatitis A. ¿Qué quiere decir acá? Que una persona durante el primer mes, miren ustedes cómo se eleva la cantidad de ARN de hepatitis A. Es decir, me infecté y el virus empieza a replicarse en el hepatocito y obviamente aumenta la carga de ARN de ese virus en mi cuerpo. Si me midieran ARN, saldría elevadísimo, ¿no? Lo mismo en las heces fecales. Va a haber gran cantidad viral, porque el virus se replica y sale por las heces. Pero a la par, mi cuerpo está produciendo ¿qué cosa? A la par mi cuerpo está produciendo, señores, línea mostaza, está produciendo IgM. Aparece casi que a la par de esta elevación. Pero luego va a empezar a disminuir la IgM. ¿Ven? ¿Cómo disminuye? ¿No? A los 5 meses casi ya no hay nada. Pero en contraparte, la IgG
La IgG, que es la línea verde, esta de acá punteada verde, vean ustedes cómo va empezando a aparecer poquito, 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 hasta que se eleva. Y se eleva y se mantiene ahí elevada. Yo les pregunto, una persona que tuvo, ojo, una persona que tuvo alguna vez en su vida hepatitis A, ¿qué encontrarán ustedes? ¿IgM o IgG? IgG, solamente IgG, ¿no? Una persona que está ahorita amarilla, que está con dolor hepático, hepatomegalia, ¿qué encontrarán ustedes? ¿IgM o IgG? O los dos, o los dos. De repente no encuentran IgG, de repente recién se ha enfermado y encuentran IgM. ¿Sí? ¿Entienden ese juego, no es cierto? Entonces, pregunta de examen, ¿ah? Les pueden decir, paciente de tantos años y presenta IgM, está recién infectada, se infectó, ¿qué pasó? ¿Sí? Entonces, eso está súper sencillo. Continuamos rápido para ver hepatitis B. Vean ustedes acá, IgM e IgG, vamos a borrar eso. IgM e IgG positivos, ¿qué quiere decir? Infección reciente con exposición previa. Es decir, que se acaba de exponer y además que está infectado, ¿no es cierto? IgM e IgG. IgM positivo e IgG negativo quiere decir que está infectado ahorita, pero que antes no había estado infectado. No tiene IgG, nunca tuvo IgG. Pero al revés, IgM negativo e IgG quiere decir, e IgG positivo quiere decir que no tiene infección reciente, pero que sí en algún momento ha estado expuesto. Yo les pregunto, señores, ¿hay vacuna para hepatitis A o no? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Hepatitis A? Ya. En una persona con hepatitis A, ¿qué encontrarían ustedes? ¿IgG o IgM? IgG. ¿Seguros? M porque es aguda. En una persona, ojo, nuevamente, a ver, voy a replantear la pregunta. Una persona que nunca ha tenido hepatitis, está vacunada contra la hepatitis A, ¿qué anticuerpo encuentran? ¿IgG o IgM? IgG, ¿verdad? Está inmunizado, IgG, ¿ya? IgG, no IgM. IgM es la que se produce apenas entra la infección en nosotros, ¿no? Por el virus. ¿Está claro? ¿Sí? Está claro, ¿no? El virus de la hepatitis A, como decíamos, puede atravesar el torrente sanguíneo y llegar inclusive a las heces fecales, por eso es que por las heces se puede contagiar una persona. ¿Bien? Vamos a ver esto de acá, y esto es lo más importante. Acá les pido que me pongan atención especial, por favor, porque es el virus de la hepatitis B. En el virus de la hepatitis B no manejamos IgM o IgG. No manejamos IgM o IgG, que son anticuerpos, ¿no es cierto? En el virus de la hepatitis B manejamos antígenos y anticuerpos. ¿Se acuerdan ustedes cómo era el virus de la hepatitis B? El virus de la hepatitis B tiene antígenos, ¿verdad? El virus de la hepatitis B tiene antígenos. Virus de la hepatitis B tiene antígenos. Señores, estos antígenos alrededor se llaman antígenos de superficie o antígenos S. Antígenos de superficie o antígenos S. Antígenos de superficie son los que están más afuera, ¿verdad? Listo. Adentro tenemos a estos de acá, vendrían a ser estos verdes, se llaman, ya no son antígenos de superficie, se llaman antígenos core, ¿no? En inglés, C-O-R-E, core, nucleares, si quieren ustedes, ¿no? Antígenos core o antígenos C. ¿Estamos? Entonces tenemos antígenos S en la superficie y antígenos core en la parte más interna. ¿Sí? ¿Me sigue, no? Ya tenemos dos antígenos para el virus de la hepatitis B. Y tenemos un tercer antígeno. El antígeno E de enano. ¿Dónde estará el antígeno E? Ahí.
El antígeno E no está ahí. El antígeno E no está ahí, no se ve. ¿Saben en dónde está o dónde aparece o cuándo aparece, mejor dicho? Aparece durante el proceso de replicación del virus de la hepatitis B. ¿Dónde se replica el virus de la hepatitis B? En una célula, ¿no? En el hepatocito. Se replica. Cuando se replica, ¿se acuerdan ustedes que se desarma y se vuelve a armar la transcripción, la traducción, etcétera? En ese proceso de desarme y rearme, donde se producen las nuevas proteínas o nuevos antígenos, es donde se produce, cuando se está recién formando todo, es donde se produce un antígeno llamado antígeno early, por eso se llama E, early, que va a ser el precursor del antígeno S. Va a ser el precursor del antígeno S. Y en ese armarse, ese antígeno E, obviamente, no todo va a terminar armado como antígeno S. Ese antígeno E va, en algunos casos, a terminar flotando por ahí, y en algunos casos inclusive va a terminar en el torrente sanguíneo, el antígeno E. ¿Me siguen, verdad? El antígeno E es el precursor del antígeno S, en ese proceso de armamiento, de replicación de los virus adentro de la célula. Entonces, en una célula terminada como la que ven ahí, no ven antígeno E. Se vio previamente en el proceso de replicación. Y en ese proceso de replicación, algunos antígenos E salieron disparados de la célula y son o pueden ser detectables en el torrente sanguíneo. ¿Se entiende? Entonces tenemos para el virus de la hepatitis B antígeno S o de superficie, antígeno core o nuclear, y antígeno E o antígeno early, que es el precursor del otro antígeno. Muy bien, muy bien. Hasta ahí estamos bien. Si hemos entendido eso, estamos bien. Señores, el antígeno E, perdón, todo antígeno que va a producir anticuerpos, ¿verdad? Anticuerpos. Eso me lleva a decir que el antígeno S va a producir el anticuerpo contra el antígeno S. ¿Me siguen? El antígeno core o antígeno C va a producir el anticuerpo contra el antígeno core o el antígeno C. Y el antígeno E va a producir el anticuerpo contra el antígeno E. Tenemos 3 anticuerpos. No tenemos 3 anticuerpos. Tenemos solamente 2 anticuerpos. ¿Quién creen que no va a tener su anticuerpo? ¿El E? ¿Seguro? El core. Muy bien, doctor. Muy bien. ¿Por qué? El S no entra en contacto con nuestro sistema inmune. Claro. El antígeno S produce anticuerpos porque es el que está más externo. El antígeno E produce anticuerpos porque sale disparado en el proceso de replicación y es detectado por el sistema inmune. Pero el antígeno core es el que está escondido. Nunca va a ser detectado por nuestro sistema inmune. Entonces, no tenemos anticuerpos contra el antígeno core. Tenemos solamente antígeno core, pero no anticuerpo contra el antígeno core. Dicho eso, terminamos con este cuadrito que yo les voy a invitar a analizar de manera muy detenida, porque esto es muy importante, porque cuando tengan ustedes sus exámenes de laboratorio en las manos de los pacientes que ustedes van a atender, les van a traer resultados así, como los que les van a preguntar en dónde, en los exámenes, en el examen ahora seguramente, ¿no? Vean ustedes, antígeno S positivo, antígeno E positivo. Estamos leyendo la tercera columna, ¿ya? La tercera fila. Anticuerpo contra el antígeno core, contra el antígeno E, es antígeno E, anticuerpo contra el antígeno E, porque contra el antígeno core no hay, anticuerpo contra el antígeno E, positivo también. Nos vamos acá, anticuerpo contra el antígeno E, en ambos casos son, nos quedamos con este de acá, con este anticuerpo contra el antígeno E y anticuerpo contra el antígeno S negativo. Hasta ahí, ¿estamos? Hasta ahí. Señores, si tenemos antígeno S, ¿qué quiere decir? ¿Que está presente el virus? ¿Sí o no? Está en la superficie, detectó el sistema inmune. Tenemos antígeno S. ¿Tendremos anticuerpos contra ese antígeno S? Sí. ¿Tendremos antígeno E? Si tenemos antígeno E, ¿qué quiere decir? Que se está súper replicando. Se está súper replicando.
Y si se está super replicando, ¿qué quiere decir? Que esa persona es altamente contagiosa. Muy bien, doctor, altamente contagiosa. Si ustedes se encuentran que una persona tiene elevados antígenos S, quiere decir que esa persona puede contagiar muy fácilmente a cualquier otra persona, ¿no? Pero vean ustedes, ¿qué pasa si tenemos, vean ustedes acá, la última, respuesta a la vacuna? Si les presentan esto de acá, anticuerpo que no encuentran antígeno S, no encuentran antígeno E, no encuentran antígeno COR, no encuentran anticuerpo contra el antígeno S, lo único que encuentran es, o solamente encuentran anticuerpo contra el antígeno S, ¿qué quiere decir? Así como decíamos, IgG en el caso de hepatitis A, si solamente encuentran anticuerpo contra el antígeno de superficie, quiere decir que es una persona que ha estado vacunada. ¿Por qué? Porque nunca ha tenido antígeno S, en realidad, nunca ha tenido anticuerpos contra el antígeno E, ni nada por el estilo. Solamente tiene anticuerpos contra el antígeno S porque ha estado vacunada. Pero se entendió, señores, lo que decíamos de los 3 antígenos que presenta este virus y los 2 anticuerpos que puede presentar. Con eso se puede hacer 1000 combinaciones como las que ven ustedes en la pizarra. Y a partir de ahí pueden determinar ustedes si es una infección crónica, si es un portador sano, si es una infección reciente, si es una infección antigua, si es una persona vacunada. ¿Sí? Y finalmente cerramos con eso. El virus de la hepatitis C, señores, es mucho más factible de analizarse con ¿qué? Con estas pruebas moleculares de PCR. ¿Por qué? Porque difícilmente son estables los antígenos y los anticuerpos para el virus de la hepatitis C. Son muy inestables. Entonces, en estos casos, vale más la prueba molecular. Pero, si descartan ustedes que no hay IgG y IgM de hepatitis A, y si descartan ustedes que no hay anticuerpos ni antígenos de hepatitis B, y ven el historial, ¿no? Como en el caso de ese señor que había tenido una transfusión hace 25 años, pueden determinar ustedes que se trata de hepatitis C. Bien, señores, entonces eso sería nuestra clase por el día de hoy. Bien.